compartir la pantalla. Perfecto, entonces estábamos en esta fase, ¿no? De la aplicación del modelo de crecidas, ¿no es cierto? Entonces estábamos en el paso número 3 y ya habíamos creado el proyecto en GKHMS, ¿no es cierto? Entonces voy a abrir el proyecto que ya teníamos. Entonces abrimos el programa y hemos grabado el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces acá, proyecto, ya no me acuerdo cuál era. Este es, ¿no? Entonces abrimos. Tenemos nuestro modelo de cuenca. Y aquí teníamos la cuenquita, ¿no? Así era la cosa. Ah, no, esto está bien así y esto sin. Ok, así lo teníamos, ¿no? Perfecto, entonces así lo teníamos. Voy a hacer zoom, listo. Esta era nuestra cuenquita con el nodo de salida que ya habíamos creado, ¿no? Y ahora que estábamos, habíamos introducido el área y los métodos para calcular la infiltración y el tránsito de crecidas. Entonces, esto ya debe estar configurado acá, ¿no es cierto? El método de infiltración va a ser el número de curva y el hidrograma unitario por el método de Clark. Y lo que estábamos haciendo era, a partir de nuestro mapa, bueno, a partir de una imagen multiespectral en realidad, ¿no? Que estamos utilizando la Landsat, y hemos visto cómo descargar, etcétera, y hemos generado el índice NDVI de vegetación. Y luego teníamos varias clases, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es tratar de clasificar en un número más representativo de clases, que es un número menor, que en este caso yo he clasificado en 5 clases, ¿no? Perfecto, y me sale este mapita. Y con este mapita, si nosotros trazamos el histograma, vamos a ver cuál es la cobertura vegetal predominante. Y vemos que es aquella en la cual el NDVI varía entre 0.07 hasta 0.21, ¿no? Entonces, esto nos permite los histogramas de los tipos de coberturas, son los que nos van a permitir definir en cuántas clases clasificamos el NDVI, el mapa resultante, ¿no? Aquí a lo mejor tengo suficiente detalle, pero si quisiera más detalle, simplemente, si quisiera disgregar más todavía, entonces simplemente clasifico, en vez de 5, tal vez en 15, por decir, ¿no? Fíjense, acá tengo mucho más detalle. Y si trazo el histograma, ¿ven? Ya tengo clases, acá están los límites entre cada clase, ¿no? Entonces, eso hay que ir viendo de acuerdo al detalle que queremos llegar. La idea es que tengamos un número correcto de clases, lo más representativa posible de la cuenca, y que a través del histograma veamos, por ejemplo, acá 15 parece muy bueno porque los límites ya están mejor definidos, ¿no? Son intervalos un poco más pequeños, o probablemente con 10 clases igual nos salga de manera adecuada, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con 5 por cómo estamos trabajando el ejercicio para no demorar demasiado, ¿no? Entonces acá tengo 5 clases. Entonces fíjense, la primera varía, el NDVI debe variar entre -1 hasta 1. Entonces la primera va de -0.15 hasta -0.08, la siguiente de -0.08 a 0.07, etcétera, hasta llegar a 0.32, el rango de 0.32 a 0.38. Entonces eso yo puedo crear en una planilla, ¿no? Entonces tengo una planilla donde coloco las 5 clases que tengo con sus rangos, ahí están los 5 rangos, y lo que toca después de eso es clasificar
a qué tipo de cobertura le corresponde cada rango, ¿no? ¿Y de dónde podemos sacar eso? De tablas preexistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo algunos documentos que hemos bajado del internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, les voy a pasar estos documentos y si ustedes buscan en internet van a encontrar todavía otros más, ¿no? Normalmente esta información está ya sea en textos que traten de sensores remotos o en artículos científicos, como en este caso. Fíjense, este es un artículo del 2019 que ha aplicado la utilización del índice NDVI para estimar cambios en el uso del suelo, ¿no? Entonces, a ver, me voy a ir a la parte más importante, digamos, que es esta tablita. Hay una tabla que es la tabla 1, y acá nos dice a qué clases corresponden normalmente diferentes rangos del NDVI. Si ustedes ven, por ejemplo, números negativos del NDVI generalmente son cuerpos de agua. Desde 0.015 hasta 0.14 son zonas urbanizadas. De 0.14 a 0.18, ¿qué significa? Bueno, built up, perdón. El segundo de 0.015 a 0.14, así son zonas urbanizadas, estaba bien. El tercero son suelos descubiertos, ¿no? De 0.14 a 0.18. De 0.18 a 0.27 son pastizales, ¿no? De 0.27 a 0.36 es vegetación pobre, escasa, podemos decir, y de 0.36 hasta 0.74 es vegetación densa. Entonces, esta es una manera de clasificar, por ejemplo, ¿no? Si buscamos otras tablas, a ver, creo que tengo otros ejemplos, a ver, este es de otro artículo. Lo mismo, si busco, aquí hay una tabla, ¿ven? Entonces dice tipos de suelo para diferentes NDVIs. 0.5 le corresponde a vegetación densa, parecido a lo que decía la anterior tabla, ¿no? 0.14, vegetación intermedia o puede ser media, ¿no? 0.090, vegetación escasa. 0.025, suelo desnudo. 0.002, si hay presencia de nubes. Y los valores negativos generalmente corresponden a cobertura de superficie de agua o nieve y hielo, ¿no? Y así puedo seguir buscando otras fuentes. Esas creo que tenía por ahora, ¿no es cierto? Entonces puedo buscar otras fuentes. Entonces, de esa manera, fíjense, yo he identificado en la tercera columna que, por ejemplo, para los dos primeros rangos tengo cuerpos de agua, para el tercer rango que va entre esos valores tengo suelo desnudo, para el cuarto tendré arbustos y pastizales y para el quinto rango vegetación pobre, ¿no? Y teniendo esa descripción, ya podemos pasar a la cuarta columna donde yo voy a calcular el número de curva, el CN, que corresponde al número de curva. ¿De dónde saco eso? Bueno, esto ya es más fácil porque ya está en tablas estándar en cualquier libro de hidrología, donde podemos estimar el número de curva correspondiente a cada tipo de cobertura. ¿Qué es lo importante acá? A ver, nos podemos ir primero acá a la referencia técnica del GKHMS. Y si aquí busco acá en escurrimiento de superficie, no, mentira, está acá en infiltración, aquí está, método del número de curva, y aquí, no, al final están las tablitas CN, ¿no? Perfecto, entonces acá fíjense, nos dice que para poder utilizar las tablas del número de curva, lo primero que tengo que identificar es el tipo de suelo hidrológico, que se clasifica como ABCD. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso, ¿no? Una vez que identificado, una vez que identificado el grupo hidrológico de suelos, A, B o C o D, ¿no? Simplemente busco para una determinada cobertura y un tipo de uso, y un grupo hidrológico, ya voy a tener el número de curva automáticamente. Entonces, supongamos que tuviéramos grupo hidrológico B y tuviéramos, tuviéramos
zona industrial, por decir, entonces el número de curva sería 88, ¿no? Entonces, así se va buscando, ven, así se va buscando el número de curva, ¿no? Entonces tenemos varias tablitas donde podemos buscar esa información. Ahora, lo importante es lo siguiente: ¿cómo sabemos el grupo hidrológico? Entonces, para eso tenemos otro documento que este es bastante importante. Fíjense, este manual lo ha elaborado, son 14 paginitas que explica qué son los grupos hidrológicos de suelos, y lo ha elaborado la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿no? A ver, entonces acá ustedes van a ver, les voy a pasar todos estos documentos. Aquí van a ver, bueno, aquí hay una introducción, etcétera, por qué se han creado estos grupos, etcétera. Acá está lo importante. Entonces dice, los 4 grupos hidrológicos de suelos son 4, ¿no? O son los siguientes y tienen las siguientes características. Entonces dice grupo A. Entonces los suelos en este grupo tienen bajo potencial de escurrimiento, ¿no? Eso quiere decir que son altamente permeables, ¿no? Entonces dice, el agua es transmitida libremente a través del suelo, normalmente tienen menos del 10% de arcilla y más del 90% de arena o grava, por lo tanto son altamente permeables, ¿no es cierto? Algunos suelos tienen arena limosa, etcétera, etcétera, tienen ahí algunas características, ¿no? Luego, ¿qué más? Aquí dice, los límites para diagnosticar si un grupo si un suelo corresponde al grupo A son las siguientes. La conductividad hidráulica excede los 40 micrómetros por segundo. La profundidad hasta, que dice la profundidad hasta el nivel freático es mayor a 50 centímetros. Y así sucesivamente, hay varias características, ¿no? El grupo B dice, los suelos de este grupo tienen potenciales de escurrimiento moderadamente bajos, ¿no? Luego, normalmente tienen, dice, entre el 10 al 20% de arcilla y 50 al 90% de arena, ¿no? Y lo mismo, tiene algunas características de conductividad hidráulica, etcétera, que las vamos a ver en una tablita. El grupo C tiene mayor capacidad de escurrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de arcilla, son más impermeables, ¿no? Y finalmente el grupo D son los que tienen alto potencial de escurrimiento, tiene más de 40% de arcilla, menos del 50% de arena, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí está una descripción muy detallada de cómo identificar los grupos. Y hay una tablita, como ven acá, dice tabla 7.1, criterios para asignar un determinado grupo hidrológico, ¿no? En base a varios criterios, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, se considera la conductividad hidráulica, la profundidad hasta el nivel freático. Después, ¿qué más hay? Bueno, así sucesivamente hay varias características, ¿no? Entonces, por ejemplo, grupo hidrológico A, conductividad hidráulica mayor a 40 micrómetros por segundo. El B, entre 40 y 10, el C, entre 10 y 1, y el D, menor a 1, ¿ven? Entonces, la conductividad hidráulica es un criterio. Y además, las profundidades hasta el nivel freático, ¿no? Grupo A, de 50 a 100. Bueno, todos de 50 a 100, dice, ¿no? Y así podemos ver características, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en un proyecto real debemos tener mediciones en campo de algunas propiedades hidráulicas de los suelos, como las que vemos acá, ¿no? Es decir, profundidades hasta el nivel freático y conductividad hidráulica. Conociendo esas características y las descripciones que hemos visto anteriormente, podemos identificar a qué grupo hidrológico de suelos corresponde, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. En este ejercicio, obviamente como es un ejercicio académico, no tenemos en detalle esas características, ¿no?
Entonces, normalmente en esos casos lo que podemos hacer es asumir algunos de los casos más frecuentes, ¿no? Entonces, el grupo B es uno de los que más frecuentemente se presenta, ¿no? El grupo B o C. Obviamente en un proyecto real, repito, en un proyecto real no se asume como estamos haciendo en este ejercicio, no asumimos, sino tenemos que tener mediciones en laboratorio para decidir en base a esa información a qué grupo hidrológico corresponde. En este ejercicio voy a asumir simplemente porque es un ejercicio. En la vida real, en un proyecto real, ojo, no se asume. Ya, entonces todo eso voy a anotar acá. Entonces acá estamos trabajando estimar el número de curva en base al mapa de índice de vegetación normalizado, ¿no? Normalizado, que es el NDVI, y el grupo hidrológico de suelos. Este último, debe ser seleccionado en base a mediciones de la conductividad hidráulica y la profundidad del nivel freático en campo, ¿no? Entonces, en base a mediciones in situ, voy a colocar de la conductividad hidráulica, la profundidad del nivel freático. En este ejercicio, asumiremos que todos los suelos corresponden al grupo B, ¿no? Perfecto. Entonces, con esa idea, lo que debemos colocar acá en nuestra tablita es para cada categoría debemos estimar el número de curva en base a las tablas que tenemos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cuerpos de agua, si yo busco acá, no sé si estará a ver en estas tablas de ejemplo. A ver, veamos. Pastizales. Bueno, parece que no está cover type. Sí, no está en estas tablitas del manual del GKHMS, pero yo sí creo que me baja otras. A ver. No me he bajado. Ya, pero podemos buscar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos buscar número de curva SCS, ¿no? Y van a ver, me van a salir varias, a ver si me salen el primerito, o tal vez no esté aquí, no sé. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Ven, acá hay una tablita, asignación del número de curva, dice, ven, entonces para los 4 grupos hidrológicos. A ver, no sé, pero parece que es más de actividades agrícolas, no me va a servir mucho eso. A ver, aquí que tenemos cítricos. A ver. A ver si aquí encontramos. Sí, creo que están. Ah, no, este es grupo de suelo. No.
Bueno, yo tenía mi propia tablita, la voy a bajar del Drive. Esto es cuando daba hidrología, a ver, entonces debe estar por aquí. PDFs, aquí creo que debería tener. A ver, ¿dónde he puesto pues? Pucha. Tablas. Aquí está CN. Ya, a ver aquí. Ah, no, pero había estado bien. Bueno, vamos a hacer esta tablita de ejemplo que tengo aquí. Les voy a pasar también este documento, pero ustedes pueden encontrar en el libro de Bentechov, igual está, ¿no? Entonces, aquí. Cuerpos de agua es un tipo de cobertura que corresponde a áreas selladas impermeables, ¿no? Entonces el número de curva es 100. Entonces por eso van a ver acá dice 100, 100, ¿no? Luego para suelo desnudo, y como estamos asumiendo grupo hidrológico B, puedo buscar acá suelo desnudo, acá está suelo descubierto y tipo B es 86. Entonces acá dice 86, anoto eso. Siguiente, arbustos y pastizales, que era el tercer tipo que he identificado. Los arbustos y pastizales, tengo, a ver, no sé si tendré acá pastizales. Ah, sí tengo. Tengo pastizales pobres y distribuidos, ¿no? Hemos visto que corresponde a, no están bien distribuidos, ¿no? Están, como vemos en el mapa, estamos en la tercera clase, son las áreas verdes, a ver. Ah, en realidad está bastante distribuido, ¿no? Entonces puedo considerar distribuido. Si tuviera parches de color verde, ahí sí sería pobre, ¿no? Entonces está bien distribuido, entonces voy a elegir y pastizales 69. Entonces acá 69. Y finalmente vegetación pobre, entonces acá podemos elegir bosque pobre, ¿no? Clase B, 66, 66, 66. Bueno, y de esa manera ya tengo los números de curva. ¿Qué me falta acá? Para cada tipo de cobertura en este mapa, tengo que calcular el área. Bueno, ya eso en un SIC se puede hacer de manera muy rápida, ¿no? Pues ya teniendo este mapa y teniendo mis histogramas, puedo generar una tablita donde ya me va a dar automáticamente las áreas. Aquí están, ¿no? Dice área y ahí están todas las áreas de cobertura. Esto está en metros cuadrados. Más fácil es trabajar en kilómetros cuadrados. Entonces, en esta misma tablita puedo hacer un cálculo rápido. Entonces acá voy a calcular, no, voy a crear uno nuevo y aquí voy a decir el área en kilómetros cuadrados es dividir la segunda columna entre 1.000.000. Ese es el factor de conversión, ¿no es cierto?, de metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Ahí están mis áreas. Estas las puedo copiar, ¿no? 0.666, 8.1072, 112.5549, 12.9069 y 0.9441. Obviamente, si sumo las 5 áreas, me tiene que dar el área total de la cuenca. ¿Ven? 135.18. ¿Y cuánto era? 135.18. Aquí está, 135.24. Hay un error muy pequeño, ¿no? Que no va a afectar los resultados. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo calculo el número de curva de toda la cuenca? Entonces, eso lo hemos visto acá. Fíjense, si me voy a infiltración y el método SSS, aquí está.
Aquí está, ¿no? Dice, más abajo está. Aquí está. Entonces dice, si tenemos varios tipos de cobertura en una determinada cuenca, se calcula el promedio ponderado del número de curva para toda la cuenca. ¿De qué manera? Multiplicando el número de curva por el área de cada tipo de cobertura y eso dividiendo entre el área total de la cuenca. Entonces eso es lo que se hace en la última columna, ¿no? Multiplicamos el CN, o sea, la columna del CN por la columna del área, obtenemos estos valores y eso lo sumamos, esos 5 valores, y lo dividimos entre el área total de la cuenca. Y eso lo redondeamos, obviamente, al mismo número de cifras significativas del CN, que es sin decimales, ¿no? Y me va a salir que el número de curva para toda la cuenca es 85. Ese es el valor que introducimos en el GKHMS. Entonces, fíjense, si yo hago clic en este nodo que representa la cuenca, tenemos acá una pestañita que dice pérdidas. Y en esa pestañita me dice el número de curva. Ahí voy a colocar 85, porque ese es el número de curva ponderado para toda la cuenca. Y el otro parámetro que también es obligatorio, por eso está con asterisco, dice porcentaje de área impermeable de la cuenca. Normalmente este porcentaje va a corresponder a superficies urbanizadas. Entonces, si yo tuviera acá ciudades, poblaciones, etcétera, donde se generan suelos impermeables por los pavimentos, las edificaciones, etcétera, debo también estimar qué porcentaje de la cuenca corresponde a zonas impermeables. Y ese porcentaje lo colocaría aquí, ¿no? Entonces vamos a suponer que no existe eso, entonces lo voy a dejar en 0%. Y con eso ya está terminado con eso ya está terminada la tabla para calcular la infiltración. ¿Qué me faltaría? La tercera pestañita, que es colocar estos dos parámetros, el tiempo de concentración y el coeficiente de almacenamiento, para el hidrograma unitario de Clark, ¿no es cierto? Entonces ya está este siguiente paso. Entonces, para el hidrograma unitario de Clark, requerimos dos parámetros, que son el tiempo de concentración y el coeficiente de almacenamiento de la cuenca, ¿no? El primero ya fue calculado en un paso anterior, ¿cierto? Ya lo habíamos calculado cuando hemos estimado el hietograma de diseño. Ya lo tenemos, era 280 minutos, ¿no? Aquí está. Lo teníamos aquí arriba, ¿dónde está? Aquí está. Lo hemos redondeado a 280 minutos. Entonces voy a trabajar con ese mismo tiempo. Entonces el tiempo de concentración ya lo podría anotar acá. Es pero lo tengo que llevar a horas, ¿no? Entonces 280 minutos entre 60 es 4.67 horas. Entonces aquí voy a colocar 4.67 horas, ¿no? Y me falta el coeficiente de almacenamiento. Esto voy a anotar aquí abajito. El primero ya fue calculado en el paso anterior y el segundo puede ser estimado por calibración, esto entre paréntesis, si se cuenta con datos de caudales medidos, ¿no? Por calibración o a través de ecuaciones empíricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, el coeficiente de almacenamiento de la cuenca, que le llamamos el coeficiente R, eso lo hemos visto acá, ¿no? Entonces me voy a ir en el manual del GKHMS, nos vamos al hidrograma unitario de Clark, y aquí nos dice, ¿no? ¿De dónde nace el coeficiente R? De acá.
de suponer que podemos parametrizar el almacenamiento de la cuenca como un reservorio lineal que depende solo de los caudales de salida de la cuenca, donde el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de almacenamiento de la cuenca. Entonces, ¿cuál es la manera de estimar este parámetro correctamente o normalmente? A través de un proceso de calibración. ¿Qué significa calibración? Ya lo hemos visto en el capítulo, cuando hemos visto, ¿se acuerdan? El modelo ABCD, hemos hecho el proceso de calibración comparando los caudales que calculaba el modelo ABCD con los caudales medidos. Entonces, si tuviera los caudales medidos, esa es la mejor manera de estimar el coeficiente R, ¿no? Simplemente para recordarles, aquí lo voy a poner en la pizarrita, cómo hacíamos eso. Aquí lo tenemos, ¿no? O sea, acá está la pizarrita. Si nosotros teníamos, a ver, así, ¿no? Teníamos acá tiempo. Y acá tenemos caudal, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un hidrograma de caudales medido. Digamos que sea este, ¿no? Entonces este va a ser, la línea naranja corresponde a caudales observados. Y el modelo va a generar sus propios caudales, lo voy a dibujar con otro color. Entonces el modelo GKHMS puede generar sus propios caudales, ¿no? La idea es que los caudales observados comparados a los caudales calculados deberían seguir un mismo comportamiento, como estamos viendo acá. Van a existir errores, pero tengo que tratar de ajustar los parámetros del modelo de tal manera de llegar a la mejor coincidencia entre valores observados y calculados, ¿no? A este proceso le llamamos la calibración. Y ya lo hemos visto cuando hemos trabajado con el modelo ABCD. Entonces, esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, normalmente así deberíamos calcular, o sea, deberíamos tener caudales medidos durante un evento de crecidas y con esos caudales medidos lo calibraríamos. Eso es normalmente, ¿no? Ahora, muchas veces, lamentablemente, no tenemos caudales medidos, entonces tenemos que utilizar otra metodología para estimar de manera empírica estos coeficientes. Entonces vamos a utilizar nosotros alguna ecuación empírica. Y para eso, bueno, acá tengo igual varios documentos que se los voy a pasar. Por ejemplo, acá hay un texto del USGS que aquí dice, ¿no? Ecuaciones para estimar los parámetros del hidrograma unitario de Clark. La desventaja de esto es que ha sido determinado, estos métodos han sido probados en pequeñas cuencas rurales en Illinois. O sea, no podemos saber con certeza si pueden ser extrapoladas a otras zonas, ¿no? La única manera de comprobar si estas ecuaciones son extrapolables, ¿no? Es a través de un proyecto de investigación donde se compruebe en condiciones locales si estas ecuaciones son válidas, ¿no? Eso ya es un proyecto de investigación. De todas maneras, podemos ver que más o menos cuál es la idea, ¿no? Entonces, me voy a ir al punto, ¿no? A ver, para que nos demos... Ven, acá está la teoría que está detrás del hidrograma unitario de Clark, etcétera, y aquí está, ¿ven? Entonces nos dice, por ejemplo, ¿qué se hizo en Illinois? Se estimaron ecuaciones empíricas basadas en regresión para calcular, por ejemplo, fíjense, para calcular el coeficiente de almacenamiento, ¿qué datos tengo como variables explicativas? El área de la cuenca, el porcentaje de superficie impermeable y la pendiente de la cuenca. ¿Se dan cuenta? Y hay sus coeficientes. Simplemente reemplazo acá los valores de esas variables y ya tengo el coeficiente R. Entonces habría que probar en un caso en Bolivia, pero teniendo caudales medidos si realmente esta ecuación funciona o no funciona. Entonces así hay ecuaciones de ese tipo que se basan en características físicas de la cuenca para estimar estos parámetros. Esa es una metodología. Hay otras metodologías también, como las que tengo acá.
Esto lo he encontrado buscando en internet, por si acaso. O sea, hay varias metodologías que uno puede emplear, pero no las debe emplear a ciegas, sino justificando por qué se seleccionó determinada metodología. Eso es lo importante. Y obviamente explicando cuáles son sus limitaciones, hipótesis, todas esas cosas, ¿no? Entonces acá hay otra página, este es extraído de una página externa, ¿no? Y acá lo bonito es que han hecho una recopilación de varios métodos para estimar R. Entonces acá está, por ejemplo, el método del condado de Fort Bend, en Texas. Entonces, fíjense, para calcular R hay una ecuación que utiliza el tiempo de concentración, ¿no? Entonces, R es una ecuación donde si conocemos el tiempo de concentración podemos despejar R. Está el método de la USACE, que es la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, lo mismo. Hay una ecuación acá, como ven. Esta es la ecuación que vamos a utilizar porque, fíjense, es bastante sencilla. Simplemente establece una relación entre R y el tiempo de concentración, ¿no? Es mucho más fácil. Y así van a ver, hay otras ecuaciones más, etc. Entonces, nosotros vamos a emplear, entonces, debido a que no contamos con información de caudales, emplearemos la ecuación empírica de la USACE para calcular R, ¿no? Entonces, 2 puntos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, a ver, me voy a copiar una ecuacióncita esta. Vamos a usar esto, ¿no? Tendríamos que R dividido entre el tiempo de concentración más R es igual a 0.5. Esa es la ecuación que nos propone, acá como hemos visto, que nos propone la USACE, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿No? Entonces vamos a usar esa ecuacióncita. Perfecto, entonces la voy a ir trabajando, a ver, así, ya. Entonces esta ecuacióncita reemplazando, ¿qué tendríamos? Tendríamos R sobre el tiempo de concentración era 280, más R es 0.5. Entonces, en algún lado tengo entonces. Acá, entonces, R será, a ver, despejando R, ¿cuánto nos daría? A ver, 280 por 0.5. Uno menos 0, entre 0.95 sería, ¿no? No, estoy mal. Entre 1 menos 0, no, entre 0.5, 140, entre 0.5. Allá igual sale 280, ¿no? Minutos. Ya. Ahora, a ver, una cosita más que mostrarles antes de seguir. Esa es la ecuación USACE. A ver, un ratito que cargue esto. Ya. Entonces, esa es la ecuación USACE. Sin embargo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Hay otros resultados. Dice Sabol sugirió que R, aquí está, ¿no? La relación entre tiempo de concentración y R también puede estar dado por la longitud del curso más largo y el área de la cuenca,
No, este es el que me interesa, aquí está. Entonces dice Russell en 1979, utilizó otra vez, esta es la ecuación general. Esto, R dividido entre R más el tiempo de concentración varía de 0,89 a 0,92. Pero eso es para cuencas, aquí está, ¿no? Entonces, R dividido entre R más el tiempo de concentración varía de 0,89 a 0,92 en cuencas con cobertura de bosques. En cuencas rurales varía de 0,60 a 0,74 y en cuencas urbanas de 0,52 a 0,68. Entonces, este resultado es mejor que el de la USACE, porque nos da rangos de esa proporción dependiendo del tipo de cuenca. La cuenca que nosotros estamos trabajando es rural. Entonces, en realidad, utilizar 0,5 a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Preferible es elegir algún rango entre 0,60 hasta 0,74, ¿no? Si buscáramos el valor central, sería, por ejemplo, 0,67, ¿no? Entonces, aquí vamos a cambiar un poquito esto. Debido a que no contamos con información caudales, emplearemos la ecuación, la siguiente ecuación empírica, voy a colocar, ecuación empírica para calcular R. Entonces, R sobre el tiempo de concentración es una constante en realidad, ¿no? Acá decimos el valor de la constante. El valor de la constante, le voy a poner una constante K, por decir, ¿no? Entonces, el valor de la constante K depende de las características de la cuenca. Entonces, acá, por ejemplo, decimos que Russell 1979, propone utilizar K variando entre 0,60, ¿no? Hasta 0,74 en cuencas rurales. Entonces, por tanto, seleccionamos el valor K igual a 0,67, ¿no? Que este viene a ser el valor medio de ese rango, ¿no? Del rango. Ese valor es mucho mejor. O sea, acá lo que haría es, por tanto, tenemos, ¿no? Por tanto, tenemos. Voy a colocar R sobre 280 más R va a ser igual a 0,67, ¿no? Y de ahí, haciendo todos los cálculos necesarios, ¿cuánto nos daría? 0,67 por 280. Y esto dividido entre 0,33 sería, ¿no? 560 bueno, redondeando, 568 minutos, que equivale a, esto hay que llevarlo a horas, ¿no? 9,47 horas. Entonces, ese es el valor que yo voy a colocar en el GKHMS, 9,47, aquí, 9,47. Y con eso ya tengo todo completo. Lo único me dice para el método para hacer la traslación del hidrograma de crecidas, dice el método por defecto. También uno puede establecer su propia curva. Vamos a dejarle en el método por defecto, que es el que teníamos en el manual del GKHMS, ¿no? A ver, lo voy a volver a poner simplemente para recordar. Entonces vamos a mantener, ¿cuál es el método por defecto? Es el siguiente, que voy a colocar. Entonces está aquí abajo, creo, ¿no? Este es el método por defecto, ¿no? Entonces lo voy a mantener con ese método. Entonces lo dejo defecto y ya está todo. Con eso ya tenemos todo configurado, ¿no? O sea, ya está establecida acá el área de la cuenca,
las pérdidas por infiltración y la transformación el hidrograma unitario, ¿no? Que nos va a permitir transformar precipitación efectiva, una vez que hemos restado la infiltración, en escurrimiento directo, es decir, el hidrograma de crecidas. Eso es lo que estamos haciendo conceptualmente, ¿no? Una vez que he hecho eso, fíjense, entonces ya he creado el modelo de cuenca. ¿Qué viene después? En la pestañita que dice componentes, fíjense, ya tengo el modelo de cuenca. Siguiente paso es crear el modelo meteorológico, ¿no? Entonces ese es el siguiente paso. Entonces, una vez que la cuenca ha sido, que el modelo de cuenca ha sido determinado, creamos el modelo meteorológico, que aquí se denomina Meteorologic Model, ¿no? Listo. Entonces eso creamos. Entonces nos vamos a componente, hacemos clic ahí en el modelo meteorológico y creamos uno nuevo. Entonces acá simplemente hay que darle un nombre. Entonces acá puedo ponerle meteo, por decir, ¿no? Y acá es donde vamos a introducir la información meteorológica, ¿no es cierto? Crear. Listo, ya lo he creado. Y se me habilita, fíjense, en este directorio del proyecto que estamos trabajando, se me crea una carpetita que dice modelo meteorológico. Si expando eso y hago clic donde dice meteo, acá tengo opciones que puedo elegir, ¿no? Entonces, entre las opciones, fíjense, sistema de unidades lo dejamos en métrico. Y acá para que vean el poder que tiene el GKHMS. El GKHMS puede calcular varias de las variables meteorológicas, ¿no? Por ejemplo, podemos estimar la radiación de onda corta con el método de Bristow-Campbell, la FAO, Hargreaves, etc. En este caso no vamos a estimar radiaciones, pero sí se puede, o sea, si uno quisiera aplicar modelos más sofisticados, lo puede hacer. La radiación de onda larga también se puede modelar, y para la precipitación, que eso es lo que nosotros estamos modelando, un evento de precipitación, tenemos varias opciones, fíjense. Podemos colocar la frecuencia de la tormenta, podemos utilizar el modelo HMRS2, podemos utilizar el inverso de la distancia, o nosotros podemos especificar cuál es el hietograma de diseño. Entonces yo voy a elegir ese porque ya lo hemos trabajado, ¿no es cierto? Hemos utilizado el método de bloques alternos y ya tenemos el hietograma. Entonces eso quiere decir que acá, donde dice precipitación, debo decirle que yo voy a colocar los datos de manera manual. Y lo mismo para la temperatura, hay métodos para la velocidad del viento, etcétera, etcétera. Se puede calcular derretimiento, etcétera. Derretimiento de la nieve. Entonces, en este caso solo necesitamos precipitación y decirle que nosotros vamos a especificar el hietograma. Entonces ya está. En la siguiente pestañita me dice qué cuenca va a ser incluida o para qué cuenca, a qué cuenca le corresponden estos datos meteorológicos. Entonces yo le he llamado a mi cuenca. Entonces dice incluir esa su cuenca y le digo sí. Porque si no coloco sí, no va a introducir los datos a la cuenca, ¿no? Y en opciones, bueno, no es necesario colocar nada, ¿no? Entonces simplemente esos dos pasos. Donde dice precipitación, decimos el hietograma especificado manualmente, y donde dice cuencas le digo sí, ¿no? Entonces acá eso voy a anotar. En este modelo, debe especificarse que las precipitaciones serán introducidas manualmente. ¿No? Eso quiere decir lo que specified spectrograph, ¿no? Y
Y en la pestaña siguiente, luego voy a arreglar toda la ortografía antes de pasarles, obviamente, ¿no? Y en la pestaña siguiente, es decir, la que dice Pacings, ¿no? Pestaña siguiente, Pacings, debe seleccionarse la cuenca para la cual se aplicará el modelo meteorológico, estableciendo, bueno, el modelo meteorológico, punto. Ya sabemos que eso se hace diciéndole sí acá, ¿no? En esta pestañita o en esta ventana, sí. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Guardamos. Y luego acá, como le estoy diciendo que va a ser un dietograma especificado, hago clic ahí. Y acá me dice introducir o seleccionar la tabla donde están los datos, que no la tengo creada. Entonces ahora tengo que crear la tabla de datos, ¿no? El siguiente paso es crear la tabla de datos. ¿Y para eso qué hacemos? Nos vamos a componentes y aquí hay una opción que dice editor de series de tiempo, ¿no? Entonces ahí tengo que ir. O sea, acá, crear la tabla de datos, eso quiere decir, la voy a crear ¿dónde? En componentes y Time Series Data Management. Entonces, Time Series Data Management. Ahí voy a hacer eso. Los componentes, series temporales, y aquí voy a crear nuevo. Entonces, aquí me dice nombre de la estación, entonces puedo decir precipitaciones máximas, digamos, ¿no? Precipitación máxima. Aquí va a estar como descripción, dietograma de diseño calculado por bloques alternantes o bloques alternos. Listo. Crear, ya está ahí, ¿no? Incluso aquí puedo crear, fíjense, tiene que estar seleccionado precipitación porque estoy cargando datos de lluvia. Si estuviera cargando datos de caudales, niveles, etcétera, debo elegir la opción correcta. En este caso, como es precipitación, lo dejo en el valor que estaba por defecto. Y se va a crear ahí, ¿no? Lo cierro. Y fíjense, hay una nueva carpeta, series de tiempo. Entonces la expando, me dice datos de precipitación, la expando, precipitación máxima, hago clic. Y aquí es donde voy a configurar. Entonces dice descripción, ya he puesto. Forma en la que vamos a introducir los datos. Hay tres opciones. Manualmente o utilizando archivos para importar. Eso lo vamos a hacer de manera manual. Unidades. Lo puedo hacer en milímetros o pulgadas. Como no voy a colocar datos acumulados, sino puntuales. Entonces hay que elegir milímetros incrementales. Y luego dice intervalo de tiempo. Entonces acá puedo hacerlo desde 1 minuto, 2, 3, 4, hasta un día, ¿no? Entonces, en este caso, en el ejercicio lo hemos hecho, creo que cada 30 minutos, ¿no? Sí, cada 30 minutos. Entonces acá debo colocar cada 30 minutos. Listo, eso es todo lo que tengo que hacer. Y luego, en la parte inferior me sale fechas. Entonces acá tengo que colocar la fecha de inicio, la hora de inicio, fecha final, hora final, ¿no? Y una vez que haga eso, en la siguiente pestaña que dice tabla, ya voy a ir colocando mis datos. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente, acá en el ejercicio no tenía fechas específicas, ¿no? O sea, no hemos dicho para una tormenta que ocurrió el 8 de enero del 2015, no tenemos fechas. Simplemente estamos trabajando con intervalos de tiempo nominales, pero sé que va desde 30, ¿cómo estábamos acá? No, lo hemos redondeado a 270, ¿no? Ya está bien, sí, está bien. Entonces acá estamos trabajando cada 30 minutos, ¿no?
Entonces yo puedo mantener las fechas, puedo decir, o si quiero para no confundirme, puedo poner la fecha de hoy día, o sea, no hay problema acá. El formato es día, luego las 3 primeras letras del mes en inglés y el año, ¿no? Entonces 30 de mayo, digamos, del 2022. Vamos a decir que inicie a las 0 horas con 0 minutos y va a terminar el 30. Aquí, como les digo, pueden colocar cualquier fecha porque estamos trabajando con periodos nominales nada más, ¿no? Y fíjense, la tormenta dura 200, o sea, de acuerdo a mi hietograma, 270 minutos. 270 minutos, ¿cuánto serían horas? Entre 60, 4 horas y media. 4 horas y media. Eso significa 4 horas y media, que acá tendría que ser hasta las 4:30 de la mañana. ¿No? Perfecto, entonces ya está. Y acá me voy a la pestañita que dice tabla y acá voy a colocar los datos que tengo para bloques alternos, ¿no? Que es este. Entonces aquí está. 3.1, 4.4, entonces esos datos los copio aquí, ¿no? Acá, 3.1, 4.4, 7.2, 13.4, 38, 7.2, 4.4, 3.1 y 1.7. Ya están mis datos guardados, ¿no? Incluso en la siguiente pestañita ya me los grafica. Ahí está el hietograma de diseño, que debería parecerse al que tengo acá. Es igualito, si lo ven, ¿no? Es idéntico. Listo, ya está. Una vez que he hecho eso, ya tengo mis series de datos. En el modelo meteorológico, ahora sí puedo decirle cuál es el hietograma de diseño. Entonces, donde dice salida de cuenca, antes no me aparecía opciones, ahora ya me aparece precipitación máxima. Entonces, la elijo. Y listo. Hasta ahí ya tengo cargado el modelo meteorológico. Y con eso ya tengo prácticamente todo listo. Entonces, una vez que he hecho eso, solo me falta crear entonces, la siguiente es crear, ¿qué se llama esto? Crear las especificaciones de control. Crear las especificaciones de control. Control specifications. Ya. Entonces acá, ¿qué hago? Componente. Aquí está, crear especificaciones de control. Voy a crear uno nuevo. Le llamo control 1, no hay problema, lo puedo mantener, listo. Y aquí me sale una carpeta, especificaciones de control, elijo esa que dice control 1, y aquí, ¿qué me pide? Me dice, tengo que colocar necesariamente para qué periodo voy a modelar, ¿no? Entonces, fecha de inicio, fecha final, hora de inicio, hora final e intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo no necesariamente tiene que ser igual al de las precipitaciones. Pero bueno, normalmente sí trabajamos con el mismo, ¿no? O sea, acá debería colocar las mismas fechas. 30 de mayo del 2022, iniciaba a las 0 horas, va a terminar el 30 de mayo de 2022 a las 4:30. Cada 30 minutos. ¿Listo? Y una vez que he hecho eso, ya puedo correr. O sea, eso es todo lo que había que hacer para configurar. Correr el modelo. ¿Cómo corremos el modelo? Simplemente esto ya no voy a necesitar. Entonces, ya, bueno, luego lo cierro esto. Ya, una vez que he hecho eso, ya puedo correr. ¿Dónde hago eso? Entonces, hay dos opciones. Ya sea en la barra de herramientas, me voy donde dice Compute, crear. Ah, no, creo que necesariamente tengo que hacer eso. Sí. Entonces, para correr el modelo, me tengo que ir donde dice calcular, crear cálculo, simulación. Y aquí me va a decir, coloque un nombre a la simulación, ¿no? Entonces, digamos, corrida 1, puedo poner, la primera corrida del modelo. Luego me dice elegir el modelo de cuenca, es la cuenca, ¿no? Elegir el modelo meteorológico, le he llamado meteo. Elegir las especificaciones de control, control 1, terminar.
Y si no me sale errores, quiere decir que todo hecho adecuadamente, ¿no? Y después, una vez que he hecho eso, ya puedo correr el modelo en esta ventanita, eligiendo la corrida 1 y apretando este botoncito de correr. Si no tengo errores, va a correr hasta el 100% y con eso ya puedo, acá me va a salir el resumen de resultados. Haciendo esto me sale, fíjense, ya tengo el volumen de crecidas, acá está, es 238.000 metros cúbicos, ese es el volumen total. El caudal máximo que va a pasar por, que va a ingresar al embalse es 69.1 metros cúbicos por segundo, ¿no? Luego puedo ver gráficos. ¿Cómo veo el gráfico? Haciendo clic, fíjense, hago clic en el modelo de la cuenca y en la parte acá de resultados me sale este dibujito. Entonces ahí puedo desplegar gráficos. Pero aquí me doy cuenta de lo siguiente, que en el hidrograma todavía no estoy viendo el pico, o sea, no veo el pico ni la rama de descenso. ¿Eso por qué es? Porque en las especificaciones de control yo he establecido que el hidrograma de crecidas tiene la misma duración que el hietograma de diseño, y eso es falso. Porque nosotros sabemos, a ver, voy a agarrar la pizarrita, nosotros sabemos que para un determinado, fíjense, para un determinado, así lo voy a hacer en doble gráfico. Aquí voy a graficar precipitación y aquí caudal. Entonces nosotros sabemos que para un determinado evento de precipitación, que va a estar dado por el hietograma de diseño, digamos que es así, ¿no? Si esta es la duración, si esta es la duración total de la tormenta, la duración total, perdón, un ratito. Con esto ya vamos a terminar, ¿no? Para que no se me desespere. Entonces acá, para una duración total de la tormenta igual al tiempo de concentración, vamos a tener un hidrograma de crecidas que se va a extender mucho más allá. Esto viene de la teoría del hidrograma unitario. Entonces sabemos que por las propiedades que hay de superposición y las propiedades que hay de traslación, el hidrograma de diseño se puede extender mucho más allá del hietograma, de la duración de la tormenta, ¿no? En realidad acá la duración del hidrograma, le voy a poner T sub H del hidrograma, es bastante mayor a la duración de la tormenta. Entonces yo tengo que tomar en cuenta este fenómeno para modelar correctamente en el GKHMS. Por eso es que todavía no estoy viendo el máximo, ¿no? Y la siguiente clase vamos a ver cómo modificar el modelo GKHMS para considerar este fenómeno que vemos acá, ¿no? Entonces hay una forma muy sencilla de modificar. Tenemos que modificar el modelo meteorológico y tenemos que modificar las especificaciones de control. Una vez que hacemos eso, ya vamos a ver que nos va a salir este hidrograma correctamente. Y ya teniendo esos datos finales, lo que vamos a hacer es, de la tablita resumen, ya vamos a sacar cuánto es el volumen de regulación de crecidas y cuánto es el caudal máximo, y con esos vamos a diseñar el vertedero. Entonces eso ya lo hacemos la próxima clase, ¿ya? Perfecto, entonces vamos a quedar acá porque, bueno, la hora ya nos pisa. En este momento tienen clases con el doctor Calizaya, ¿no? Vamos a quedar acá. Y, bueno, yo les había dicho, les debo todavía 2 clases recuperatorias por el feriado que no pasamos y también por una clase que yo falté. Entonces pasaríamos clase recuperatoria este viernes en el mismo horario que hemos pasado la anterior vez, ¿no? De 10:30 a 12. Entonces los espero este viernes, por favor, para nuestra penúltima clase recuperatoria y nos veríamos el próximo lunes y también el próximo viernes y con eso ya estaríamos al día, ¿ya? Entonces acá quedamos, por favor. Cualquier consulta mientras vayan trabajando con el GKHMS la pueden hacer, por favor, a través del WhatsApp. Yo les voy a contestar a través del WhatsApp, ¿ya? Entonces, aquí quedamos, nos vemos el siguiente lunes. Entonces, hasta luego, hasta la próxima semana.
Hola, ingeniero.